La nave de exploración Gerais-en Psique de la coalición galáctica flotaba silenciosamente en el borde del sistema Saúl. Su elegante casco plateado reflejaba la luz distante del sol de la Tierra mientras la tripulación completaba sus exploraciones. Este era el 13º mundo potencialmente habitable que habían descubierto en este ciclo, pero algo en este despertó un interés inusual. El Dr. Taban permaneció inmóvil ante la pantalla de visualización principal. Sus delgados dedos trazaron patrones en el aire mientras manipulaba los datos holográficos. El ligero tinte azul de su piel se oscureció de emoción mientras procesaba las lecturas. «Lo más notable», susurró. «Lo más notable, de hecho». El capitán K se acercó desde detrás de su uniforme nítido a pesar de la extensión de la misión de 3 días. «Otro doctor primitivo del mundo. Su entusiasmo parece excesivo». Taiwán giró sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Una señal de intensa emoción entre su gente. No primitivo en el sentido tradicional. «Capitán, estas criaturas, estos humanos, han logrado el vuelo espacial. Muchas especies lo lograron. Finalmente», correspondió poco impresionado. «No así». Taiwán expandió una línea de tiempo en el aire entre ellos. Pasaron del primer vuelo propulsado al aterrizaje en su luna en solo 66 de sus años desde que descubrieron la energía atómica en las redes de información digital en menos de un siglo. Bajó la voz. «La curva de aceleración no tiene precedentes». El oficial de comunicaciones del barco Hin Sue se unió a ellos. «Hemos estado interceptando sus transmisiones durante horas. Sus idiomas son apasionados. Parche algo a través», ordenó el capitán. El sonido de la música llenó el puente, algo con ritmo y emoción que hizo que varios miembros de la tripulación se balancearan instintivamente. Lo silenció con un gesto. «Arte primitivo», notó, «bonito pero poco sofisticado. No es el arte en sí», Taiwán insistió, «es lo rápido que lo evolucionaron sus primeras grabaciones. En comparación con esto, el avance en solo décadas es notable». El analista estratégico del barco, Mino, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «El consejo querrá una evaluación completa. Si están avanzando tan rápido, podrían ser una amenaza». Cayó consideró esto. «Aliados valiosos, doctor. Prepare su informe. Lo transmitiremos a la sede de la coalición y esperaremos instrucciones». 3 semanas después, el consejo en pleno se reunió en la gran cámara de la unidad en el Capitolio de la coalición. Representantes mundiales de 27 civilizaciones avanzadas se reunieron para escuchar la presentación del Dr. Taiwán sobre la humanidad. «Son una contradicción», Taiwán explicó mostrando imágenes de los diversos entornos y pueblos de la Tierra. «Luchan entre sí constantemente, pero cooperan para construir maravillas. Destruyen su entorno y luego trabajan febrilmente para restaurarlo. Pueden ser inimaginablemente crueles y luego demuestran una compasión asombrosa». El representante veriano, una figura alta y musculosa llamada Du-Hun, se rió a carcajadas. «Suenan inestables y débiles emocionalmente las especies rara vez avanzan más allá de su propio sistema planetario. Su progreso tecnológico es como una casualidad». Taiwán cambió a una nueva pantalla que muestra la guerra humana a lo largo de la historia. Su conflicto impulsa su innovación. Cada guerra importante ha producido saltos tecnológicos. Son notablemente adaptables bajo presión. Do-Hun agitó una mano despectiva. «Criaturas suaves con cuerpos delicados apenas merecen nuestra atención». El presidente del consejo, Ji-Woo, un grano de energía pura contenido en un traje ambiental, pulsó con preocupación. «Doctor, ¿cuál es su recomendación? ¿Contacto o cuarentena?» Taiwán vaciló. «Creo que contacto controlado sería más beneficioso. Su creatividad podría proporcionar nuevas perspectivas para nuestros científicos. Su arte por sí solo contiene conceptos que nunca he encontrado». El debate se prolongó durante horas. Las reacciones lideradas por Du-Hun argumentaron enérgicamente a favor de la cuarentena o incluso medidas preventivas. Otras especies abogan por una observación cuidadosa desde la distancia. Finalmente, una estrecha mayoría votó por un compromiso diplomático limitado. 6 meses después, la humanidad recibió a sus primeros visitantes oficiales de más allá de las estrellas. El aterrizaje fue transmitido globalmente y fue pacífico pero tenso. Las naciones de la Tierra dejaron de lado temporalmente sus diferencias ante este momento profundo y presentaron un frente unido. El Dr. Taiwán encabezó la delegación. El sitio de 7 especies alienígenas diferentes emergiendo de la nave Sleek en el parque más grande de Seúl causó celebraciones y pánico en igual medida en todo el planeta. «Venimos en paz y amistad», Todan anunció en un inglés cuidadosamente practicado. «La coalición galáctica da la bienvenida a la Tierra, a la comunidad de civilizaciones espaciales». El intercambio de conocimiento comenzó con cautela. La coalición ofreció conocimientos tecnológicos limitados, principalmente mejoras a las tecnologías existentes de la Tierra en lugar de nuevas tecnologías revolucionarias. Los humanos, a su vez, compartieron su cultura
Historia y comprensión científica. El capitán Dion del ejército de Vulcan observó estos intercambios con creciente disgusto. Desde su crucero de batalla en órbita alrededor de Marte, los Franz habían establecido un puesto militar en el planeta rojo oficialmente para monitorear las relaciones humanas de la coalición. El patético Dien escupió al ver imágenes de representantes humanos examinando ansiosamente la tecnología médica de la coalición. Se arrastran como mascotas por sobras de la mesa. Su segundo al mando, Zumbu, estudió a los humanos con más cuidado. Su debilidad física es obvia, pero su adaptabilidad me preocupa. Mire qué rápido están incorporando conceptos de la coalición a su tecnología existente. Diane resopló. El mimetismo no es innovación. El Consejo desperdicia recursos que podrían fortalecer verdaderamente especies dignas como nosotros. En los próximos meses, un patrón de emerger. Puestos avanzados de la coalición cerca del espacio humano comenzaron a reportar incidentes inusuales, interrupciones de comunicación, suministros faltantes, equipo dañado. Las autoridades humanas negaron su participación y lanzaron investigaciones, pero los problemas continuaron. Tan reunió a su Estado Mayor en la sala de guerra segura de su nave. Los oficiales se pusieron firmes. Su armadura uniforme relucía bajo las duras luces. Los humanos son predeciblemente débiles, les dijo caminando de un lado a otro ante una exhibición táctica del sistema Salul, pero ocupan un territorio valioso y consumen la atención de la coalición que pertenece legítimamente a las especies superiores. Activó un holograma que mostraba una pequeña colonia minera humana en un asteroide cerca de Júpiter. Esta instalación procesa elementos raros útiles para sistemas de propulsión avanzados. Su destrucción parecería ser un accidente trágico, tal vez un mal funcionamiento del reactor. Movimiento del Sol. Fruncir el ceño. La coalición investigaría y no encontraría nada concluyente. Dean respondió con una sonrisa fría. Mientras tanto, observaremos cómo responden los humanos a él. A crisis. La evaluación estratégica adecuada requiere ver a un enemigo bajo presión. Miró a sus oficiales, notando sus expresiones. La mayoría mostraba emoción ante la perspectiva de la acción. Algunos parecían inseguros. El Imperio Veriano saltó a la fama a través de la fuerza, y el coraje les recordó que tomamos nuestro lugar en la coalición al demostrar nuestra superioridad. Estos humanos, estos recién llegados, deben aprender su lugar. Amplió la pantalla táctica para mostrar todo el sistema del alma. Esta es una oportunidad, les dijo a sus comandantes con los ojos brillantes de anticipación, para demostrar cómo se ve poder real. Los oficiales saludaron cuando Dan los despidió para prepararse para lo que se convertiría en el primer ataque secreto contra la humanidad y el comienzo de un conflicto que redefiniría la estructura de poder de toda la coalición galáctica. El primer ataque se produjo sin previo aviso. El pequeño puesto minero en la capa de hielo del sur de Marte estalló en llamas. Cuando 3 naves sin marcar descendieron a través de la delgada atmósfera, sus armas atravesaron las cúpulas del hábitat con precisión quirúrgica, apuntando los sistemas de soporte vital y matrices de comunicación. Los 57 colonos apenas tuvieron tiempo suficiente para llegar a los refugios de emergencia antes de que su aire comenzara a ventilarse. En los piratas caen en marcianos nuevamente, gruñó el general Park mientras revisaba las imágenes en el Centro de Comando de Defensa Unida de la Tierra. La pantalla holográfica mostró el ataque desde múltiples ángulos capturados por cámaras de seguridad antes de que fueran destruidos. Tercera incursión. Este mes el coronel Lea sintió con tristeza el mismo patrón. Desactivaron las comunicaciones. Primero apuntaron a los sistemas esenciales y luego tomaron solo los materiales procesados. Se dejaron crudos o intactos. Los piratas no actúan con este tipo de precisión, dijo Park, y no dejan sobrevivientes. Hizo una pausa. Otaje en una imagen borrosa de un atacante brevemente visible a través de una brecha en el hábitat. Mira, ese contorno no coincide con ninguna facción pirata conocida. Lee se inclinó más cerca a la estructura del cuerpo. Me recuerda a las fracciones. Pensé exactamente, pero necesitamos pruebas antes de hacer esa acusación a la coalición. La puerta se abrió y la doctora Yume entró, su rostro tenso por la preocupación. La situación de Europa se ha intensificado. La estación de investigación submarina está bajo ataque. Europa. Los lados del parque se ensancharon. Eso no es coincidencia. Debajo del hielo de la luna de Júpiter, Europa. 27 científicos lucharon desesperadamente para salvar su investigación y sus vidas. La estación submarina, construida para estudiar los microorganismos alienígenas en el vasto océano de Europa, se había convertido en una trampa mortal. 3 naves de origen desconocido se habían derretido a través del hielo y ahora estaban destruyendo sistemáticamente las estructuras externas de la estación. El Dr. Kim logró activar la baliza de emergencia antes de que se destruyera la matriz de comunicaciones. Reunió al personal restante en el centro central. El último compartimento aún mantiene la presión. La integridad del casco al 30%. La IA de la estación anunció con calma la brecha estimada en 15 minutos. Las cápsulas de emergencia
Preguntaron a un joven investigador. 2 fueron destruidas en el ataque inicial. Kim repitió. Los 3 restantes pueden albergar a 8 personas cada uno. Tendremos que dejar las muestras atrás. 5 años de investigación. Alguien protestó. La voz de Kim se endureció. Mentiras. Primero investigación. Segundo, mientras se preparaban para evacuar, Kim notó algo extraño sobre el patrón de ataque. Las naves desconocidas no solo estaban destruyendo, estaban escaneando, examinando metódicamente cada sección de la estación. Antes de apuntar están buscando algo específico. Se dio cuenta de que la estación se cerró cuando otra sección colapsó. Los atacantes habían encontrado el almacenamiento de muestra principal. Todos a las cápsulas. Ahora, Kim gritó, habían obtenido lo que vinieron a buscar 2 semanas después. Después de 6 ataques más apuestos de avanzada humanos, el embajador Suman se paró ante el Consejo de Coalición Galáctica. Su comportamiento, normalmente tranquilo, no se veía por ningún lado. En cambio, su rostro mostraba una ira cuidadosamente controlada. Estimados representantes, comenzó. La Tierra trae graves preocupaciones. Ante este Consejo, nuestras colonias fuera del mundo han sufrido una serie de ataques devastadores. La Cámara del Consejo tarareó con una conversación tranquila mientras los representantes de 27 especies discutían esta información entre ellos. El representante veriano Du Hun parecía particularmente impasible. Lamentable de Hun dijo que las nuevas especies a menudo atraen la atención de elementos criminales. Tal vez los humanos deberían concentrarse en mejorar sus defensas en lugar de quejarse. Al consejo, los ojos de algunos hombres se entrecerraron ligeramente. Estos no eran piratas ordinarios. Los ataques muestran precisión militar, tecnología avanzada y patrones específicos de objetivos. ¿Tienes evidencia de quién es responsable?, preguntó Hu, el presidente del consejo. Hemos recuperado fragmentos de armas, tecnología inconsistente con grupos piratas conocidos. Suman respondió que activó una pantalla holográfica que mostraba componentes de Twisty Metal. Nuestro análisis sugiere similitudes con los principios de diseño de Bakan. Do Hun se rió, el sonido resonando a través de la cámara. Acusaciones infundadas. La tecnología de reacción es ampliamente copiada. Cualquiera de esos fragmentos podría fabricarse fácilmente para implicarnos. El doctor Taban habló desde su posición como científicamente no es así. Los ataques muestran patrones preocupantes. El apuntar a instalaciones de investigación sugiere que los atacantes buscan información sobre capacidades tecnológicas humanas o simplemente materiales de investigación valiosos. Contrarrestado. Debido a junio, los piratas no son tontos, toman lo que tiene valor. Algunos hombres dieron un paso adelante. Su paciencia se estaba agotando. Visiblemente, el gobierno de la Tierra Unida solicitó una investigación formal por parte de observadores neutrales de la coalición. El Consejo debatió esta solicitud durante horas. Finalmente se llegó a un compromiso. Se enviaría un pequeño equipo de investigación, pero con autoridad limitada. Cuando concluyó la sesión, el embajador Suman solicitó una declaración final. Antes de levantar la sesión, dijo. Su voz bajó a un nivel que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. Hay algo fundamental que debes entender sobre los humanos. La cámara se quedó en silencio. Todas las miradas en el embajador humano a lo largo de nuestra historia tejen sus palabras. Fueron interrumpidas por una alarma estridente. Las luces de emergencia destellaron en toda la cámara mientras el personal de seguridad del consejo se apresuraba a sus puestos. ¿Qué está pasando?, exigió Hugh, el jefe de seguridad. Su rostro pálido levantó la vista de su consola. Hemos perdido contacto con toda la flota de batalla de Vin cerca de Próxima Centi. Más de 30 naves se quedaron en silencio. El consejo o estalló en caos. Uhun exigió información inmediata. Su compostura anterior se hizo añicos en la confusión. Solo el doctor Talba notó la expresión del embajador Suman, no de sorpresa, sino de satisfacción. Sombría. El capitán Dan había estado tan confiado en su plan e incursión en el puesto de investigación humana en el sistema Próxima Centi. Estaba destinada a ser el logro supremo de su campaña, una demostración de superioridad fraccionaria que incluso la coalición no podía ignorar. La instalación humana estudiando el planeta potencialmente habitable que orbita Próxima Centi estaba aislado y defendido. La ligera, su flota de 30 naves de guerra lo abrumaría rápidamente. Extraer valiosos datos de investigación y destruir toda la evidencia. Lo que no esperaba era la respuesta que les esperaba. Señor, estamos detectando energía inusual. Las firmas de la superficie informaron a sus oficiales sensores mientras se acercaban al planeta. Dean descartó la preocupación. La tecnología humana es primitiva. Proceda según lo planeado. Mientras su flota se ponía en formación de ataque, un mensaje llegó en todas las frecuencias. Una voz humana, tranquila y mesurada. Naves verianas. Este es el comandante Khan de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Sus ataques anteriores a nuestras colonias no han pasado desapercibidos. Lo hemos estado esperando. Den se rió. Palabras valientes de los que pronto estarán muertos. Habrán fuego. Las naves lanzaron su primera descarga y fue entonces cuando todo salió mal.
Los satélites ocultos alrededor del planeta se activaron creando un campo de energía que deshabilitó los sistemas de armas de la fracción simultáneamente. Las naves emergen de su escondite detrás de las naves lunares del planeta. A diferencia de cualquier nave humana vista anteriormente, señor, esas no son naves humanas estándar. Sunu gritó. Su diseño parece incorporar tecnología de la coalición. Imposible. Dean espetó, pero la evidencia estaba ante sus ojos. Estas naves se movían con extraordinaria velocidad y precisión. Las comunicaciones están siendo bloqueadas. Otro oficial informó que no podemos contactar con el mundo natal ni con la coalición. Las naves humanas formaron un patrón de contención perfecto alrededor de la flota de la fracción. Llegó otro mensaje. Cruzó una línea. El comandante Khan dijo simplemente: ahora verá lo que sucede cuando te metes con humanos. Lo último que vio Dan antes de que los sistemas de su nave fallaran por completo fueron las naves humanas lanzando lo que parecían ser naves de abordaje. Ninguna de las 30 naves de guerra vacías jamás se reportaría a su comando. La sesión de emergencia del Consejo de la Coalición Galáctica estaba repleta de representantes. De las 27 especies miembro, llenaron la gran cámara una asistencia sin precedentes que reflejaba la gravedad de la situación en el centro de la sala estaba el general Anso de las Fuerzas de Defensa Unidas de la Tierra, su postura militar perfecta a pesar de haber viajado durante 3 días seguidos para llegar a la capital de la coalición antes que proyectada en el aire para que todos lo vieran. Era un metraje que había dejado al Consejo en silencio atónito. La neutralización completa de 30 naves de guerra averianas por naves militares humanas previamente desconocidas. Esto es imposible, murmuró un miembro del Consejo. La tecnología militar humana fue evaluada en el nivel 3. Estas capacidades son al menos de nivel 7. El general Ansol esperó a que los murmullos se calmaran antes de hablar de nuevo. Nos adaptamos, explicó su voz. De hecho, la humanidad siempre se ha destacado en la guerra. Simplemente elegimos no mostrar nuestras capacidades durante el contacto inicial. El presidente del Consejo, Hu, se inclinó hacia adelante, tergiversó deliberadamente su nivel tecnológico. Esto viola los protocolos de transparencia de la coalición. Con todo respeto, señora presidenta Hansa, respondió que revelamos exactamente lo que requerían los acuerdos de contacto inicial. Nuestras capacidades defensivas siguieron siendo nuestro propio asunto hasta que fuimos atacados. Hizo un gesto y la pantalla cambió para mostrar escaneos detallados de las naves de la fracción que habían capturado. Estas naves contenían evidencia que las vinculaba directamente con los ataques a nuestras colonias de Marte y Ioba, evidencia que ahora estamos compartiendo con el Consejo. El representante de Vin, Sono, designado apresuradamente después de que el mes de junio se había llamado al hogar vacante. El mundo roce para objetar esto es inventado. Estos humanos atacan nuestra flota pacífica sin provocación. La expresión de Ansol no cambió. Las naves estaban en formación de ataque sobre nuestra estación de investigación. Sus armas estaban armadas y la mayoría de pie. Encontramos esto. La pantalla cambió nuevamente mostrando registros internos de la nave de comando de fracción. Las marcas de tiempo y las coordenadas de ataque para cada incursión a las colonias humanas eran claramente visibles. Estos son los registros originales verificados por sus propios protocolos de autenticación de la coalición. Ansol señaló que creo que constituye una prueba en una cámara privada adyacente al salón del Consejo. El doctor Taiwan se sentó frente al embajador Suman, su conversación protegida por la privacidad. Campos, usted sabía que Taiwan dijo en voz baja. Sabía que su ejército tenía estas capacidades todo el tiempo. Algunos hombres asintieron una vez, tal como lo sospechaba. Doctor, he leído sus informes sobre psicología humana. Los 4 ojos de Taiwán parpadearon en secuencia. Mis hallazgos preliminares sugirieron que los humanos podrían responder a las amenazas con una unidad inusual, innovación, pero nada me preparó para esto. Hizo un gesto hacia un panel de datos que mostraba las especificaciones de las naves humanas que habían capturado la fracción flota. Estas naves incorporaron principios de diseño de la coalición. En cuestión de semanas de exposición a nuestra tecnología, la ingeniería inversa es una especialidad humana. Los hombres reconocen, pero lo más importante es que nos preparamos para los peores escenarios. Esas naves se desarrollaron como una contingencia en caso de que el primer contacto saliera mal. Taiwán se inclinó hacia adelante. Mi investigación ha confirmado lo que solo teoricé antes. Las vías neuronales humanas se reconfiguran físicamente bajo amenaza, mejorando la cooperación y la resolución creativa de problemas. Es un rasgo que ninguna otra especie conocida posee a este grado. Lucha o huye, dijeron algunos hombres con una leve sonrisa, excepto que los humanos a menudo eligen luchar juntos cuando se ven amenazados como grupo. El Consejo está asustado. Todo Nean admitió que su respuesta fue excesiva para los estándares de la coalición. Sin embargo,
Tomamos toda la flota vacante intacta con bajas mínimas en ambos lados. Sumen señaló que podríamos haberlos destruido. Taiwán consideró esto una demostración de moderación entonces. Así como poder precisamente en el hogar veriano, el capitán mundial, Datan se arrodilló ante el Consejo de Alto Mando con la cabeza inclinada por la vergüenza. Su captura y posterior liberación por fuerzas humanas en el movimiento político deliberado lo había transformado de respetado comandante a símbolo viviente de humillación. Ha traído desgracia a nuestra gente. Entonces comandante supremo Juno, su voz resonando en la vasta cámara. 30 naves perdidas sin disparar un solo tiro efectivo. Los humanos ocultaron sus verdaderas capacidades, dijo Dean sin levantar la vista. Habían estudiado nuestras tácticas y preparado contramedidas, y ahora la coalición como prueba de nuestra participación en las incursiones coloniales. Juno continuó con las incursiones. Nos aseguraste que nunca serían rastreados hasta nosotros. Otro miembro del Consejo habló. Los humanos han solicitado formalmente reparaciones por el daño a sus colonias. La coalición respalda su reclamo. La expresión de Juno se oscureció. La coalición olvida quien los protegió durante la incursión del vacío hace 3 siglos. Sin él poder militar de Bran, la mitad de sus mundos miembros serían rocas estériles. ¿Cuáles son sus órdenes? El comandante supremo Dean preguntó. Juno fue Sil por un largo momento. Finalmente habló públicamente. Aceptaremos la responsabilidad por las acciones no autorizadas de un comandante. Miró fijamente a Dan con una mirada fría. Asumirás públicamente toda la culpa. Los hombros de Dean se pusieron rígidos, pero asintió mientras ordenas. Aceptaremos a los humanos términos del alto el fuego y reparaciones simbólicas de pago. Jano continuó. La coalición estará satisfecha y los humanos creerán que han ganado. Y preguntó en privado a uno de los miembros del Consejo. La expresión de Juno cambió a algo cruel. En privado prepararemos nuestra respuesta. Los humanos han revelado su mano demasiado pronto. Ahora sabemos a lo que nos enfrentamos. Activó una pantalla segura que mostraba las especificaciones técnicas de las armas que la coalición había prohibido hace siglos. El proyecto se acelerará si los humanos desean demostrar su poder. Les mostraremos cómo se ve el verdadero poder en la Cámara del Consejo de la coalición. Se estaba llevando a cabo la votación formal. La evidencia en contra de las vacunas era abrumadora y la moción para sancionarlas pasó fácilmente. Cuando concluyó la sesión, el general Ansol se acercó al Dr. Taiwán en privado. Los reaños han aceptado nuestros términos demasiado fácilmente. Ansol dijo en voz baja. Mis instintos me dicen que están planeando algo. Taiwán asintió. Conozco las fracciones desde hace siglos. No aceptan la derrota, especialmente no la derrota pública. Estaremos vigilando de cerca, Ansol le aseguró, y continuamos desarrollando nuestras defensas. ¿Puedo preguntarle algo, general? Taiwán dijo. Sus naves podrían haber destruido la flota de la fracción porque capturarlos en su lugar. La expresión de Han Saúl se suavizó ligeramente. 2 razones, doctor. Primero, queríamos prisioneros que pudieran testificar la participación de la fracción en los ataques a la colonia. Y segundo, queríamos enviar un mensaje no solo a las fracciones, sino a toda la coalición. Anso miró alrededor de la cámara a los representantes que todavía discutían los eventos en los grupos pequeños. Los humanos prefieren la paz. Siempre elegiremos la cooperación cuando sea posible. Pero si nos empujan a la guerra, no terminó la oración, no necesitaba hacerlo. Las imágenes de 30 naves de guerra francesas avanzadas indefensas por la tecnología humana habían dejado el punto bastante claro. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que nadie en la cámara sospechaba, era que la derrotada flota reyana había sido solo el comienzo. En bases secretas en todo el territorio brayano, se estaban preparando armas de un potencial destructivo inimaginable, armas que pronto cambiarían el curso de la historia galáctica para siempre. El duelo había comenzado como cualquier otro en la Tierra. Los niños se dirigían a las escuelas, los trabajadores a sus trabajos. El ritmo cotidiano de la civilización humana continuaba como lo había hecho durante miles de años. Había habido paz durante casi 6 meses desde el acuerdo de alto el fuego vacante. El público en general había regresado en gran medida a la vida normal, aunque las fuerzas militares permanecieron vigilantes en órbita. El sistema de alerta temprana detectó las anomalías. Los primeros 16 objetos ingresaron al sistema solar a velocidades imposibles a pasar todos los perímetros de defensa exteriores antes de que la alerta pudiera llegar a la Tierra. El Comando de Defensa de la Tierra. Los objetos se separaron en cientos de proyectiles más pequeños. El general Ansol estaba revisando los protocolos de defensa cuando su ayuda irrumpió en la habitación. Señor, múltiples armas desconocidas. Acercándose la Tierra, la pantalla general se iluminó con datos entrantes. Su rostro palideció. Esas firmas de energía, su tecnología de banda de la coalición de asesinos de planetas alcanzó la alerta de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El primer golpe golpeó a solo un destello de luz más brillante que el sol. Estalló desde el centro de la ciudad la onda de energía. Se expandió hacia afuera vaporizando todo a su paso: edificios, personas, animales, plantas, todos convertidos en cenizas en segundos.
7 millones de vidas extinguidas en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que los primeros informes de eso pudieran llegar a otras naciones, Nueva York desapareció en un destello similar. Luego Lagos. Luego Shanghái, Londres, El Cairo, Sydney. En su centro de comando subterráneo, Ansel observó con horror cómo ciudad tras ciudad desaparecían de sus sistemas de monitoreo miles de millones de vidas borradas. En minutos, tierra quemada. Tráeme el canal de emergencia de la coalición, ordenó su voz firme a pesar de la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. El oficial de comunicaciones negó con la cabeza, luchando por mantener la compostura. Señor, la mayoría de los sistemas satelitales están caídos. Tenemos contacto limitado con nuestras bases fuera del mundo y la coalición. Ansel cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. Implementarla. Operación Némesis, código de autorización Prometeo. Liberado, los oficiales a su alrededor se miraron entre sí. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y determinación sombría. Su segundo al mando dijo en voz baja que la operación Némesis nunca había sido probada. La tecnología es teórica y funciona. Ansel respondió simplemente: y ahora no tenemos otra opción. El Consejo de la Coalición había convocado una sesión de emergencia en el momento en que sus estaciones de monitoreo detectaron las armas del asesino de planetas. Los representantes de todas las especies miembros observaron con horror cómo se desarrollaba el ataque a la Tierra en tiempo real. «Esto es genocidio», gritó un representante. «La rectoría ha violado nuestras leyes más sagradas. La quinta en la silla estaba vacía». Su representante no había llegado para la sesión. El presidente de la coalición, He-Wu, luchó por mantener el orden. «Debemos decidir sobre la acción inmediata. El uso de armas prohibidas exige una respuesta unificada». El doctor Taiwan se abrió paso hasta el centro de la cámara, abandonando el protocolo. «No entiendes», suplicó. Su voz se levantó con urgencia. «Los humanos no piensan como nosotros cuando se ven amenazados. Su respuesta no seguirá la lógica de la ley convencional». «¿Qué quieres decir?», el doctor Hu preguntó a otras especies. «Se retiran cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora. Se rinden, negocian, aceptan la derrota». Taiwan explicó rápidamente. «Los humanos no. Los datos históricos muestran que la resistencia humana se intensifica bajo una amenaza existencial. Se vuelven más peligrosos, no menos». Un representante de una especie pacífica habló. ¿Pero qué pueden hacer? La Tierra está devastada. Sus principales centros de población se han ido. La Tierra no es su único bastión. Taiwán les recordó que tienen colonias en todo su sistema. Estaciones de investigación en sistemas estelares y naves cercanas que quizás no conozcamos. El analista estratégico del Consejo mostró un mapa de activos militares humanos conocidos, incluso teniendo en cuenta sus capacidades ocultas. No pueden enfrentarse a la fracción militar ahora. Estás pensando en términos convencionales, Todd. Uno insistió: estudié a los humanos extensamente cuando me empujaron más allá de cierto punto ellos, y ahí se apresuraron a interrumpir el debate. Señora Presidenta, nuestras estaciones de monitoreo alrededor del sistema SAL están detectando firmas de energía diferentes a todo lo que hayamos registrado. La pantalla principal se activó mostrando lecturas de los puestos de monitoreo de la coalición. Los patrones de energía eran completamente desconocidos, fluctuaciones de energía masivas que parecían doblar la estructura del espacio mismo. ¿Qué estamos viendo?, exigió He-Wu. El analista estudió los datos, confusión evidente en su rostro desconocido. Señora Presidenta, las firmas emanan de lo que parece ser la flota humana, pero estos niveles de energía no deberían ser posibles con su tecnología. Los 4 ojos del doctor TW se abrieron. «Lo han hecho», susurró. «De hecho, lo han hecho». Lo que el doctor He-Wu preguntó bruscamente. «Algo que teorizaron, pero pensamos que era imposible». Todan respondió que está manipulando campos gravitacionales como armas. En lo que quedó de comando militar de la Tierra, los sobrevivientes se reunieron en instalaciones subterráneas endurecidas. La atmósfera era de una determinación sombría en lugar de pánico o desesperación. El almirante Hayen, que había estado fuera de planeta durante el ataque, había tomado el mando en la pantalla principal. Antes que ella, los restos de las fuerzas de defensa de la Tierra informaron desde todo el sistema solar. El comando de defensa de Marte en espera. La estación de Júpiter lista. La base de la luna operativa. La flota del espacio profundo en posición. Hayen asintió con la cabeza a cada informe. El VAC cree que han ganado. Creen que hemos roto. Su voz estaba tranquila, controlada. Han cruzado una línea que no se puede descruzar. Activó un canal seguro. Todas las fuerzas. Este es el almirante Hayen. La operación Némesis ahora está activa. Autorización. Lágrimas de Gaia en todo el sistema solar. Instalaciones ocultas. Plataformas de armas activadas que habían sido disfrazadas de estaciones de
Investigación. Naves encendidas que parecían civiles revelaron capacidades militares más significativamente. 12 naves especiales diferentes a todo lo visto antes se pusieron en formación. Estas naves habían sido el secreto mejor guardado de la Tierra. La culminación de la ingeniería humana se combinó con tecnología de la coalición adaptada a los motores que están en línea, informó el científico principal de la nave insignia. Estabilidad de campo a 97%. Eso está dentro de los parámetros operativos. Hayen asintió muy bien. Objetivo. Los objetivos prioritarios del sistema BIN son solo las instalaciones militares. Las áreas civiles deben ser evacuadas siempre que sea posible. Señora, dijo un oficial vacilante, que podríamos acabar con ellos por completo con esta tecnología después de lo que le hicieron a Ayers. La expresión de Yen se endureció. No somos ellos. No atacaremos a civiles sin importar la provocación. Esa es la línea que no cruzaremos. Se volvió hacia la pantalla de visualización, donde las 12 naves habían formado un patrón geométrico perfecto en el espacio. Los campos de energía visibles a simple vista los conectaban formando una red de luz cegadora. Comienza el salto. Ordenó que las naves parecieran estirar sus formas, alargándose imposiblemente antes de desaparecer en un destello que cegó temporalmente las estaciones de monitoreo de la coalición. Segundos después, las alarmas sonaron en el espacio cerebral cuando las fuerzas humanas aparecieron simultáneamente en 12 puntos estratégicos en todo su territorio. Las naves emitieron pulsos gravitacionales que desactivaron las defensas fraccionarias, creando distorsiones localizadas que hicieron que sus armas fueran inútiles. El comandante supremo Juno recibió los informes con incredulidad. Imposible, susurró, viendo cómo las fuerzas humanas neutralizaban sistemáticamente sus defensas orbitales. Ninguna especie ha desarrollado tecnología de manipulación gravitacional. La voz de su ojo tembló cuando entregó la última actualización. Señor, están transmitiendo en todas las frecuencias. El mensaje fue simple, entregado con la voz firme del almirante Hayan. Gente de Raya, su liderazgo militar ha cometido genocidio. Contra la Tierra estamos aquí por justicia. No por venganza. Las poblaciones civiles se salvarán si no se resisten. La línea ha sido cruzada y ahora debe haber consecuencias. El equipo de observación de la coalición observó desde la órbita cómo las fuerzas humanas desmantelaban la enorme estación de defensa de Vacan, lo que una vez había sido el orgullo del ejército de Vacan, una fortaleza que había permanecido en pie. Durante 3 siglos estaba siendo desmantelada metódicamente, sección por sección. Lo más notable no era la tecnología que se estaba empleando, sino la precisión. Observe cómo están extrayendo los civiles. Los investigadores señalaron primero al observador de la coalición Gino. Están separando a personal militar de personal científico y brindando tratamiento médico a ambos. Su colega asintió. Han estado haciendo esto en cada instalación. La eficiencia es inquietante. Debajo de ellos, los humanos. Las naves usan campos gravitacionales dirigidos para cortar una placa de armadura de 1 metro de espesor tan fácilmente como cortar papel. La tecnología les permitió desactivar los sistemas de armas sin provocar reacciones en cadena o fugas de radiación. Fue una guerra quirúrgica a un nivel que la coalición nunca había presenciado. Habían pasado 3 semanas desde que comenzó la operación Némesis. En ese tiempo, las fuerzas humanas habían neutralizado sistemáticamente el 89% de la capacidad militar de los Free'n. Sin una sola víctima civil, las fuerzas veranas restantes se retiraron a su mundo natal para una última batalla. Lo que no entiendo, dijo Gino en voz baja, es por qué no terminan con esto. Su tecnología G-Drive podría aplastar todo el sistema de Vaction, pero continúan con este enfoque metódico. Eso es lo que los hace diferentes, respondió el Dr. Tan, que se había unido al equipo de observación. Quieren justicia, no extinción. El comandante supremo Juno se paró en su centro de comando subterráneo mientras las alarmas sonaban a su alrededor. La última línea defensiva había caído. Las fuerzas humanas ahora rodeaban la fracción del mundo natal por completo. Todavía tenemos las armas del núcleo profundo, insistió su segundo al mando. Podríamos desencadenar la destrucción planetaria. Llévelos con nosotros. Juno miró la pantalla táctica. Ya neutralizaron nuestras capacidades de lanzamiento y están transmitiendo un mensaje en todos los canales. Activó la pantalla. El rostro del almirante Hayan apareció, su expresión cortada pero serena. Comandante supremo Juno, su capacidad militar ha sido neutralizada. Sus funcionarios gubernamentales han acordado rendirse. Solo sus términos. Su centro de comando permanece activo. Tiene 30 minutos para rendirse pacíficamente. Después de eso, lo extraeremos por la fuerza. Los puños de Juno se cerraron. Estos humanos son monstruos. Destruyeron nuestro ejército, pero nos dejaron con vida para enfrentar la humillación. Su ayuda se acercó con cautela. Señor, están evacuando la población civil de la
Región Capital están diciendo que planean extraer su búnker directamente imposible. Juno se burló. Estamos a 5 kilómetros bajo tierra, precisamente 30 minutos después el techo del centro de comando comenzó a brillar un resplandor perfecto. El círculo apareció en lo alto. El material parecía pasar de sólido a líquido. Los comandantes veranos sacaron armas, pero de repente las encontraron demasiado pesadas para levantar. Los campos gravitacionales localizados habían aumentado su masa 10 veces. Los soldados humanos descendieron por la abertura. Su armadura no se parecía a nada que las fracciones hubieran visto antes. Se movieron con calma y eficiencia, asegurando el personal de comando sin disparar un solo tiro. El capitán Darin, que había estado con Juno en el búnker, miró a los ojos al soldado humano que lo sujetaba. ¿Por qué no nos matan?, preguntó después de lo que le hicimos a su mundo. La expresión de los soldados permaneció neutral. Porque no somos ustedes. Ella respondió simplemente. 6 meses después, el gran salón de la justicia en el mundo de la capital de la coalición se llenó hasta su capacidad. Representantes de todas las especies miembros asistieron junto con observadores de docenas de mundos que no eran de la coalición. El juicio del alto mando vacante había captado la atención de la galaxia. El capitán Dean estuvo con el comandante supremo Juno y otros 5 líderes militares vacantes. Se enfrentaron a un tribunal mixto de jueces de la coalición y representantes humanos. La evidencia en su contra se había presentado durante semanas. Prueba irrefutable de su participación en el genocidio contra la Tierra. El juez principal Rose, antes de que entreguemos nuestro veredicto, ¿los acusados desean hacer declaraciones finales? Jano dio un paso adelante. Lo que le pasó a la Tierra fue lamentable pero necesario. Los humanos ocultaron su verdadero potencial militar violando los protocolos de transparencia de la coalición. Actuamos para protegernos a nosotros mismos y a la comunidad galáctica de una amenaza impredecible. La cámara se llenó de murmullos de incredulidad. Incluso ahora enfrentamos el juicio. El comandante vacante no mostró remordimiento cuando el ruido se calmó. La almirante Hayen se levantó de su asiento entre la delegación humana. La Tierra perdió 4.000 millones de vidas. Dijo que su voz se transmitió por todo el salón sin ser levantada. Nuestras ciudades más antiguas, nuestros tesoros culturales, innumerables especies de plantas y animales, todas desaparecieron. Los sobrevivientes pasarán generaciones reconstruyéndose. Miró directamente a Jano, pero ni una sola vez durante este conflicto atacamos a civiles Vraan. Ni una sola vez usamos nuestra tecnología para destruir sus mundos, aunque teníamos ese poder. La línea entre la justicia y la venganza es delgada, pero es una línea que elegimos no cruzar. Juno dio un paso adelante. Lo que le pasó a la Tierra. La Tierra fue lamentable pero necesario. Los humanos ocultaron su verdadero potencial militar, violando los protocolos de transparencia de la coalición. Actuamos para protegernos a nosotros mismos y a la comunidad galáctica de una amenaza impredecible. Amenaza impredecible. La cámara se llenó de murmullos de incredulidad. Incluso ahora enfrentando el juicio, el comandante veriano no mostró remordimiento cuando el ruido se calmó. La almirante Hayen se levantó de su asiento entre la delegación humana. La Tierra perdió 4.000 millones de vidas, dijo. Su voz se escuchó por todo el salón sin ser levantada. Nuestras ciudades más antiguas, nuestros tesoros culturales, innumerables especies de plantas y animales desaparecieron. Los sobrevivientes pasarán generaciones reconstruyéndose. Miró directamente a Jano, pero ni una vez durante este conflicto atacamos a civiles vacantes, ni una vez usamos nuestra tecnología para destruir sus mundos, aunque teníamos ese poder. La línea entre la justicia y la venganza es delgada, pero es una línea que elegimos no cruzar. El veredicto del tribunal no fue una sorpresa. Los líderes de la fracción fueron declarados culpables de genocidio y uso de armas prohibidas. Pasarían el resto de sus vidas en contención de la coalición, su conciencia preservada en aislamiento, capaces de reflexionar sobre sus acciones durante los siglos venideros. La firma del nuevo Tratado Galáctico tuvo lugar exactamente 1 año después del ataque a la Tierra. La ceremonia celebrada en Marte, porque la Tierra todavía era en gran parte inhabitable, reunió a representantes de todo el espacio conocido feriado. Civilizaciones. La coalición había sufrido una reestructuración significativa. Los representantes humanos ahora ocupaban puestos en todos los consejos principales. Las colonias de la Tierra se habían expandido aceptando refugiados del devastado mundo natal. El nuevo tratado, redactado principalmente por diplomáticos humanos, estableció un principio primordial que apareció a comienzo del documento. El objetivo, la eliminación de la población civil, es una línea que nunca debe cruzarse después de la firma del tratado. El Dr. Todan se paró con el almirante Hayen mirando la Tierra a través de un portal de observación desde Marte.
El planeta azul aún mostraba las cicatrices del ataque. Grandes porciones de continentes parecían oscuras y sin vida. Su gente sigue sorprendiéndome. Taiwán lo admitió. Incluso ahora veo naves humanas que traen suministros a mundos civiles afectados por el conflicto. Hyena sintió. Hubo una presión significativa de algunos sobrevivientes para exigir una venganza completa para hacer que la reacción sufriera como sufrimos nosotros, pero eligieron otro camino. El camino más difícil, reconoció, pero el correcto. El informe final del Dr. To Guan sobre psicología humana se convirtió en lectura obligatoria para todos los representantes de la coalición y el personal diplomático. Su conclusión fue citada con frecuencia en toda la galaxia. Muchas especies luchan por sobrevivir, pero los humanos luchan por la justicia y ahí radica tanto su mayor virtud como su potencial más terrible. Pueden ser los seres más compasivos de la galaxia o los más temibles. La diferencia a menudo se reduce a una simple pregunta. ¿De qué lado de sus líneas morales autotrazadas se ha colocado? Extenderán una misericordia notable a aquellos que respeten estos límites y muestren una eficiencia aterradora contra aquellos que los cruzan al final. Los humanos no se definen por su tecnología o su adaptabilidad, sino por su capacidad de aferrarse a los principios incluso en sus horas más oscuras. Mientras la reconstrucción continuaba en toda la Tierra y las colonias humanas se expandían por los sistemas cercanos, otras civilizaciones observaban con un nuevo respeto y cautela. La lección había sido aprendida. El avance tecnológico de los humanos era impresionante, su destreza militar formidable, pero era su complejidad moral lo que realmente los diferenciaba en la comunidad galáctica. Nunca te metas con los humanos. Esa línea no debe cruzarse.